En el laberinto de la información, entre los ecos de todo lo que consumimos cada día, existe una guerra invisible. Una guerra que no se libra en un campo de batalla, sino en las profundidades de nuestra mente. Una guerra que juega con nuestras emociones, nuestra percepción y con la manera en que entendemos y vemos el mundo. Esta no es una guerra física, pero sus consecuencias pueden ser incluso más devastadoras. Hoy hablaremos de la guerra cognitiva, ese campo oscuro donde la verdad se diluye entre propaganda, desinformación y manipulación emocional. Nos enfrentamos a un panorama donde las ideas y narrativas impuestas por poderes invisibles nos están condicionando y dirigiendo hacia una realidad que es construida por otros. Hoy la política se ha convertido en un producto que se vende, no como un espacio para deliberación, sino como un espectáculo que se consume. Y los medios de comunicación, en su afán de ganar audiencia, están contribuyendo a esta maquinaria que nos mantiene atrapados. Pero lo peor de todo es que estamos siendo parte de esto y sin ni siquiera saberlo. ¿Y cómo resistimos? ¿Cómo nos defendemos de esta constante manipulación que nos rodea? Este es nuestro punto de partida en este episodio. Prepárense para cuestionar, desafiar, pensar, porque la lucha por nuestra autonomía cognitiva, por nuestra libertad intelectual, ya comenzó. Mi nombre es Diana Fuentes y les doy la bienvenida a un episodio más de Cosita Seria. Comenzamos. La guerra cognitiva es un fenómeno silencioso, un campo de batalla invisible que opera en la esfera de nuestras mentes. Las armas no son balas ni bombas, son ideas, narrativas y percepciones. Vivimos en un mundo donde la información fluye a través de todos los rincones de nuestras vidas, pero no toda la información es inocente. Estamos constantemente siendo bombardeados por contenidos diseñados no solo para informarnos, sino para influenciarnos, para moldear nuestra visión del mundo. La política, ese espacio que debería ser el corazón de nuestra democracia, se ha transformado en un producto que se vende al mejor postor. Los partidos políticos y los candidatos no son más que productos empaquetados, listos para ser consumidos. Y en lugar de presentarnos ideas profundas, reflexivas, que promuevan el bienestar común, las campañas políticas se han reducido a eslóganes vacíos, consignas pegajosas, que no dicen nada. ¿Qué es lo que realmente está en juego cuando hay una época de elecciones? ¿Las ideas? No, son las emociones, la manipulación de lo que sentimos y de lo que pensamos. Iván Redondo, un español asesor político, en una entrevista dijo alguna vez que las 3 emociones con las que los partidos políticos juegan en campaña son el miedo, el rechazo y la esperanza. Los medios de comunicación, en su afán por aumentar sus ganancias, han jugado un papel crucial en esta transformación. Se han convertido en los grandes aliados de esta mercantilización de la política. ¿De qué sirve tener un mensaje profundo si no puedes venderlo a la mayor cantidad de personas posible? Entonces se simplifican los discursos, se reducen los temas complejos a titulares llamativos. Se busca captar la atención, no educar. Lo que importa es que el contenido sea digerible, que entre rápido en nuestra mente, pero que no deje espacio para la reflexión profunda. El resultado es claro. La política se convierte en entretenimiento, en un juego de atrapar clics
y no en una herramienta para la toma de decisiones verdaderamente informadas. Y lo que realmente está ocurriendo es mucho más insidioso, porque la guerra cognitiva, que no es solo una cuestión de dinero, va más allá de la simple venta de productos. Se trata de un juego de poder. En este escenario, la desinformación y la manipulación son estrategias fundamentales. Los actores en esta guerra no solo quieren que pensemos de una determinada forma, sino que nos quieren hacer sentir cosas específicas para que luego vayamos y tomemos decisiones que favorezcan a sus intereses. Estamos viviendo en una era donde las redes sociales amplifican este problema. Nos aíslan en burbujas informativas, donde solo escuchamos lo que ya creemos, donde la polarización se profundiza y donde las emociones, y no la razón, son las que nos empiezan a guiar y a mover. Pero esto es tan solo la punta del iceberg, porque esta guerra cognitiva no solo manipula nuestra percepción política, sino que atenta contra la misma esencia de la democracia. Nos está quitando la capacidad de ser agentes activos en la construcción de nuestra realidad y nos está empujando a vivir en una sociedad donde las decisiones no las tomamos nosotros, sino aquellos que controlan la narrativa. ¿Cómo podemos resistir a esta manipulación masiva? ¿Cómo podemos recuperar nuestra capacidad de pensar críticamente, de cuestionar lo que se nos dice y de reconstruir nuestras propias verdades? Un claro síntoma de manipulación es la clara apropiación, o mejor dicho, usurpación de términos. Pensemos en cómo nos venden la idea de libertad. En Argentina, por ejemplo, hay un grupo en el poder que dice estar librando una batalla cultural, o peor aún, una revolución cultural. Suena fuerte, ¿no? Pero cuando rascamos un poquito la superficie, nos damos cuenta de que lo que realmente están haciendo es apropiarse de la idea de la libertad para justificar su modelo económico. Y eso no es algo nuevo. La libertad de mercado ha sido el disfraz perfecto para políticas que benefician solo a unos pocos. Un caso interesante fue lo que ocurrió acá en México en los años 80. Octavio Paz organizó un congreso llamado La Experiencia de la Libertad y fue financiado por Televisa, en el que se reunieron intelectuales para vendernos la idea de que la libertad, básicamente era dejar que el mercado hiciera lo que quisiera. Y claro, si te atreves, si alguien cuestionaba esta visión, inmediatamente lo tildaban de enemigo de la democracia o del progreso. ¿Les suena conocido? Esto no es casualidad. A lo largo de la historia, todos los grupos políticos que luchan por tener el poder han entendido que el lenguaje es una herramienta clave de control. Y hoy, con la mercadotecnia política y los medios de comunicación, esto ha alcanzado otro nivel. En Estados Unidos, por ejemplo, hay quienes proponen que solo ciertas personas calificadas, entre comillas, puedan votar, porque según ellos, la mayoría no tiene la capacidad de tomar buenas decisiones políticas. No. Hay que hacerlos a un lado. Básicamente nos están diciendo que la democracia está sobrevalorada, pero lo disfrazan de un discurso racional y moderno. Eso me recuerda a cierto grupo político de logotipo azul con blanco aquí en México, al que se le acusó de fraude electoral en las elecciones de 2006. Dijeron que fue un fraude patriótico porque AMLO, el contendiente opositor, según ellos representaba un peligro para México, e hicieron toda una campaña donde esta frase se repitió una y otra vez. Aquí es donde entra la guerra cognitiva. ¿Qué significa esto? Es la manipulación del pensamiento a través del lenguaje y la percepción, con el objetivo de desarticular cualquier resistencia al sistema dominante. Pero esto no lo digo yo, lo dijo Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, que entendió que si repites una mentira lo suficiente, la gente la termina creyendo. Hoy en día, términos como libertad, democracia, justicia
se han convertido en armas ideológicas que ciertos sectores usan para moldear la opinión pública a su favor. Pero esto no solo es un problema político, sino también humano. El capitalismo está en crisis y los grandes poderes lo saben. Por eso han redoblado esfuerzos para eliminar cualquier posibilidad de transformación real. No es casualidad que de repente todo lo que suena a cambio social se ha demonizado como comunista. Es que es zurdo. Y sí, ya sé que estoy citando a Milei, pero su uso de la palabra zurdo de miércoles como insulto es un ejemplo claro de esta estrategia. ¿Y quiénes están detrás de esta guerra cognitiva? Pues nada más y nada menos que las grandes élites económicas y tecnológicas. Hablamos de la mafia financiera, la industria militar y sí, también los gigantes de la tecnología como Elon Musk, que con su influencia en redes y medios de comunicación están moldeando una visión de la realidad acorde a sus intereses. Esto tiene un nombre, guerra neocortical, que básicamente consiste en distorsionar la percepción de los adversarios para que las personas no puedan ver con claridad lo que ocurre a su alrededor. Así que la próxima vez que escuches a alguien hablar de libertad con un tono casi patriótico, pregúntate, ¿libertad para quién? ¿Libertad para qué? ¿Y libertad a qué precio? Porque en este juego las palabras no son inocentes y la batalla por nuestra percepción de la realidad está más viva que nunca. Esta guerra cognitiva no es un tema abstracto, es algo que está ocurriendo en tiempo real y está profundamente interconectada con lo que podríamos llamar la centralización algorítmica. Vivimos en una era donde nuestros pensamientos, decisiones y preferencias están siendo moldeados por algoritmos invisibles, diseñados para gestionar la información que recibimos, filtrándola según intereses específicos. Todo lo que vemos, lo que nos llega a las pantallas de nuestros dispositivos, está cuidadosamente gestionado. ¿Qué pasa cuando esa gestión se convierte en una herramienta para manipular nuestra mente? Lo que está en juego aquí es nuestra autonomía mental. Al dejar que estos algoritmos controlados por grandes corporaciones y actores de poder guíen lo que consumimos, lo que pensamos, lo que creemos, estamos entregando nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿estamos realmente tomando decisiones libres? ¿O estamos siendo conducidos por fuerzas que ni siquiera comprendemos completamente? Si entendemos la guerra cognitiva como una especie de asalto a nuestra propia capacidad de construir significado, entonces debemos ser conscientes de que no es solo un problema político. En realidad es un problema filosófico, porque está atacando la forma en que damos sentido a la realidad. Todo lo que consumimos se convierte en un engranaje en la construcción de nuestra cosmovisión y esa cosmovisión condiciona nuestra interpretación del mundo. Entonces, ¿qué pasaría si todo lo que creemos acerca de la política, la economía, la sociedad ha sido creado para servir intereses que ni siquiera reconocemos? Este es el verdadero desafío al que nos estamos enfrentando. Si la guerra cognitiva ataca la construcción de nuestra realidad, entonces debemos aprender a defender nuestra mente. Es un llamado a cuestionar las narrativas dominantes, a desconfiar de las instituciones que nos han sido presentadas como autoridades infalibles. Pero aún así no basta solo con ser escéptico. Necesitamos fortalecer nuestra autonomía intelectual. Y para eso la primera tarea es rechazar la imposición de tener una sola, única visión del mundo. Una que no solo podría ser errónea, sino que además nos limita, nos empobrece
como seres humanos. Para empezar a luchar este campo de batalla mental, debemos primero reconocer que el poder no solo se ejerce a través de las instituciones, sino también a través de la información que nos llega. La guerra cognitiva no solo es política, es social, es cultural y por supuesto también económica. Si seguimos aceptando la narrativa de los que controlan los medios y las plataformas sociales, nunca seremos libres. Pero si somos capaces de cultivar nuestra autonomía intelectual, de ser críticos, de cuestionar lo que nos dicen, entonces podemos comenzar a reescribir nuestras propias historias. La autonomía intelectual no es un lujo, es una necesidad para resistir. Es el primer paso hacia una sociedad donde la verdadera democracia no sea solo un concepto vacío, sino una realidad vivida. Y en este proceso, las redes sociales, en lugar de ser una herramienta para la manipulación, puedan convertirse en una plataforma para la disidencia, para la creación de nuevas ideas, para la reconstrucción de la realidad de una manera más libre y más justa. Pero la guerra cognitiva no es solo un combate individual, es una lucha colectiva. La resistencia no se logra aislados, sino en comunidad. Necesitamos generar espacios de reflexión crítica, de diálogo genuino, donde se desafíen las narrativas impuestas y se promueva un pensamiento autónomo. Solo así podremos construir una realidad que sea verdaderamente nuestra. En este contexto de guerra cognitiva, nos enfrentamos a un dilema aún más grande. ¿Más grande? Sí, más grande. ¿Cómo resistir la manipulación en un mundo tan saturado de desinformación y propaganda? Es una pregunta difícil, lo sé, pero es crucial que nos la hagamos, porque si no comenzamos a cuestionar lo que nos llega, estamos a merced de quienes manipulan la narrativa. Estamos condenados a vivir en una realidad construida a partir de los intereses de los poderosos. Y ahí es donde se nos va nuestra libertad. La clave está en cuestionarlo todo, absolutamente todo. No aceptar la primera versión que nos dan, no caer en la trampa de los relatos unilaterales. Esta no es una lucha fácil, pero no podemos rendirnos. Resistir no significa luchar en batallas visibles y que te agarres del chongo con tus primos, no. Resistencia es entender que, aunque las armas sean invisibles, el daño que causan es real. Porque al final del día, lo que está en juego es nuestra capacidad para ser autónomos, para ser críticos, para ser libres. No podemos dejar que una máquina de desinformación nos arrope y nos arrastre sin preguntarnos, ¿es esto realmente lo que está pasando? Por supuesto, esto no es sencillo. La tentación de seguir la corriente, de aceptar lo que nos dicen, es grande. No sé si tenga que ver con la necesidad de pertenecer, que por eso, si la mayoría jala para un lado, vamos también para allá. Todos vivimos en un mar de ruido, donde muchas veces la verdad es difícil de encontrar. Pero ahí radica justo el desafío. La resistencia activa pasa por hacer preguntas incómodas, por buscar esas fuentes alternativas, esas voces disonantes que, aunque poco escuchadas, nos ofrecen una visión diferente, más matizada. Y no es solo una cuestión de supervivencia individual, sino de resistencia colectiva, porque lo que está en juego no solo es nuestra libertad mental, sino la libertad de toda una sociedad. Si aceptamos pasivamente lo que nos imponen, si nos dejamos llevar por la corriente, estamos permitiendo que los poderes dominantes sigan ejerciendo su control sobre nosotros. Por eso la lucha no es solo intelectual, sino también moral. Es nuestra responsabilidad, no solo como individuos, sino como sociedad, mantener nuestra autonomía frente a esa maquinaria imparable de manipulación.
Necesitamos recuperar el control sobre nuestra propia percepción de la realidad. Necesitamos construir una sociedad basada en la solidaridad, en el cuestionamiento constante y en la verdad. La tecnología hoy más que nunca está lejos de ser neutral. Ha dejado de ser solo una herramienta para convertirse en un arma de guerra cognitiva, puesta en manos de aquellos que controlan el poder económico y político. Ese capitalismo de vigilancia que vivimos hoy amenaza nuestra libertad individual y socava los valores democráticos y colectivos que nos deberían de unir. Si no tomamos conciencia y actuamos de manera crítica, si no buscamos la transparencia, la responsabilidad y la autonomía individual, nos seguirán aplastando como ya está ocurriendo. La guerra cognitiva no es solo una batalla por la información, es un reto moral que nos exige tener una postura firme, una mente crítica y un compromiso constante con la verdad. En este mundo saturado de desinformación y propaganda, la lucha por nuestra libertad mental, nuestra emancipación y por una sociedad que valore la autogestión y la solidaridad se hace más urgente que nunca. En esta lucha por la verdad y la justicia debemos persistir, ser guardianes de nuestra autonomía intelectual y defensores de un mundo más libre y equitativo. La resistencia no es opcional, es nuestra responsabilidad. Mi nombre es Diana Fuentes y les agradezco por acompañarme en otro episodio más de Cosita Seria. Hasta la próxima.